Dios les bendiga, mis amados. Hoy, domingo de resurrección, celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Salvador Jesús en esta hermosa semana de Pascua, con la que hoy culminamos recordando también su resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para estar en ese tiempo de reflexión y de meditación, compartiendo hoy la palabra, vamos a hacer referencia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 13, el relato del camino de Maús. El Evangelio de Marcos habla y hace referencia a este relato de una manera muy breve, pero Lucas nos da mucho más detalle al respecto. Así que vamos entonces a utilizar el Evangelio de Lucas como referencia y así poder entrar a este relato que nos da unos detalles muy hermosos acerca de un evento que aconteció luego de la resurrección de Jesús, entre varios, porque Jesús, luego de su resurrección, se manifestó en cinco oportunidades, y entre ellas encontramos este relato de dos discípulos que iban caminando hacia el pueblo de Maús, que quedaba más o menos a 10 kilómetros de Jerusalén. Y dice la palabra que ese mismo día, o sea, el día en que Jesús resucita, pues en la introducción en el capítulo 24, versículo 1, encontramos el relato de la resurrección de Jesús, donde varias mujeres van a la tumba, ¿verdad?, a llevar un perfume para ungirlo, para ungir su cuerpo, y no lo encuentran. Ese relato que, ¿verdad?, que conocemos todos, donde el ángel se le aparece y les dice que él resucitó. Y dentro de ese relato que estamos nosotros leyendo, se encuentra entonces este otro evento que aconteció más tarde durante el día. Y nos dice la escritura que ese mismo día dos seguidores de Jesús iban a Emaús. Eran dos discípulos más de Jesús, pero que no se encuentran entre los 12 apóstoles. Y dice que mientras conversaban acerca de todo lo que había sucedido, todos los eventos que ellos fueron testigos durante ese día, ¿verdad? Entiéndase el día de la resurrección, todo, ellos fueron testigos de cada evento, ¿verdad?, que transcurrió durante esos días. Ya entonces, ya de regreso a Emaús, ellos venían conversando acerca de todo lo que vieron, de todo lo que escucharon. Aún mujeres que compartieron que Jesús había resucitado. Así que ellos venían platicando acerca de eso. Y en ese momento se les acerca Jesús y comienza a caminar con ellos, pero ellos no lo pudieron reconocer. Y Jesús le pregunta que de qué estaban hablando. Los discípulos entonces se detienen, estaban muy tristes, y uno de ellos, Cleofás, le dijo a Jesús: pero ¿cómo va a ser que tú no sepas lo que ha sucedido en Jerusalén? Estos eventos se conocen, todo el mundo sabe lo que ha sucedido. Y Jesús les hizo pensar que era un forastero, que no sabía lo que había sucedido en ese tiempo, y ellos estaban muy impresionados porque no se hablaba de otra cosa que no fuera de la crucifixión de Jesús y luego pues de su resurrección, que ya se estaba comentando durante ese día que aconteció, que él había resucitado. Entonces ellos no podían creer que no supieran, porque ese era el tema del día. Ese era el tema del día. Sin embargo, Jesús les hace creer que no sabía, y les pregunta. Entonces, este espacio en el que Jesús se acerca a ellos, haciéndoles creer que no los conocía,
que no sabía nada, le da la oportunidad con toda la intención de parte de Jesús de que abrieran su corazón a Él. Qué hermosa esta experiencia, mis amados. Y que podamos también entender que hoy, domingo de resurrección, nuestro Señor y Salvador Jesús murió y resucitó al tercer día y está igualmente interesado y acercándose una vez más a nosotros, el Cristo resucitado ya, vivo y lleno de poder, interesados en nuestra condición, interesados en nuestro dolor, en lo que hay en nuestro corazón y de igual manera diciéndonos por qué están tristes, de qué hablan, qué es lo que comentan entre ustedes. Jesús, el Jesús lleno de gloria y de poder, acercándose una vez más a tu vida y a la mía para que le contemos, porque muchas veces hablamos con algún hermano, abrimos nuestro corazón, pero no a Jesús. Y Él pudo muy bien acercarse lleno de gloria y de poder y decirles, yo soy. Yo soy. Estuve muerto y ahora vivo. Pudo haber hecho una presentación, un acercamiento lleno de esplendor. Sin embargo, en ese momento se interesaba por saber lo que había en el corazón de estos dos hombres, que estaban llenos de dolor, llenos de tristeza, totalmente frustrados, pues ellos habían puesto toda su esperanza en Él. Y al verlo allí, en la cruz, muerto, pareciera que habían muerto también, junto con Jesús, todas sus esperanzas. Ellos estaban totalmente seguros de que Él los sacaría de la opresión en la que vivían bajo ese imperio romano. Ellos estaban llenos de gozo y de alegría, bien entusiasmados. Ahora se encontraban en una disyuntiva, no sabían qué hacer con su vida. Tentados a abandonar su fe, abandonar ese camino que habían abrazado en medio de su necesidad y de su dolor. Estaban totalmente confundidos, pues le creyeron en sus palabras, habían visto su poder, sus milagros, habían sido testigos a cuántos cojos, ciegos, leprosos, sordos, mudos, a cuántos libertó del poder del demonio. Ellos habían sido testigos y tenían la certeza en su corazón de que Él era su libertador, de que Él era el Mesías enviado. Tenían en su corazón toda esa expectativa de lo que habían dicho los profetas. Y sin embargo, al verlo allí en la cruz, todo lo que habían creído se desvaneció en un momento. Y ahora regresaban llenos de dudas, dispuestos a abandonar la causa que un día abrazaron, frustrados, decepcionados, en una total confusión, y así venían camino hacia Emaús, derrotados, sin saber qué hacer. Y Jesús, interesado en escucharlos, en saber lo que había en su corazón, que hace rato sabía. Pero qué buena es la confesión, porque en la confesión hay sanidad. Ellos, cuando le dicen, pero usted no sabe lo que ha sucedido. Y él le dice, pero ¿y qué es lo que ha pasado? Y ellos, entre todo lo que le comentan, le dice,
no sabe todo lo que ha hecho Jesús. Él era el profeta, vino de Nazaret. Ellos van dando todos los detalles de lo que conocían de Jesús. Actuaba con poder, hablaba con poder, obraba milagros, portentos. Pero los sacerdotes principales y los líderes lograron que los romanos lo mataran. Lo clavaron en una cruz. ¿Cuánto tú sabes de Jesús? Tal vez el Jesús que conoces es Jesús histórico, el que te han contado, pero no has tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Cuánto detalle conoces de Jesús? Si yo te preguntara, ¿cuánto sabes de Jesús? ¿Podrías contarme de él como hicieron estos dos seguidores de Jesús ante la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntenme de ese Jesús. ¿Podrías tú contarme? Yo me imagino que muchos de alguna manera u otra algún detalle me podrían dar. Ya fuera por referencia de lo que te hayan contado, de lo que hayas estudiado, pero dudo mucho que alguna persona no tenga algún detalle, alguna información de Jesús. Y hasta le dijeron, y esta mañana algunas mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto, porque ellas fueron bien temprano y nos dijeron que él no se encontraba ya en la tumba. Y también nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Y otros hombres también fueron para corroborar, entre ellos Pedro, para corroborar lo que ellas dijeron y tampoco lo encontraron. En otras palabras, un gran susto, nos dieron un gran susto. O sea, en otras palabras, ellos no creían que Jesús había resucitado, aunque Jesús lo había dicho mucho antes de que aconteciera. Y Jesús lo sigue escuchando. Y luego que ellos le hablan acerca de lo que conocían de Jesús, vamos a este punto. En el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Nosotros teníamos toda la esperanza en este Jesús. Creíamos que era el Mesías que hablaba la profecía, pero hace 3 días que ya murió. Y lo que dicen estas mujeres, en otras palabras, nosotros no lo creemos porque no lo hemos visto. Qué tremendo cuando la palabra dice, bienaventurados los que vieron, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y aún Jesús, en la oración en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, oró por aquellos que habríamos de creer en él sin haberlo visto. Y aquí encontramos a estos discípulos totalmente frustrados porque todo lo que creyeron de Jesús, pareciera que en aquella cruz todo se desvaneció. Todo hubiese perdido el sentido. Entonces Jesús, una vez que escuchó lo que había en su corazón,
les dio el espacio a que abrieran su corazón. Les hace una reprimenda por haber sido tan tardos, tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas, para creer por todo lo que ellos vieron durante ese tiempo que estuvo Jesús en la tierra. Muy lentos para creer. Estaban como Tomás: hasta que yo no vea, no creo. No confió en lo que le dijeron los apóstoles, no confió en nada. Simple y llanamente dijo: hasta que yo no lo vea. ¿Qué más falta en tu vida ver para creer? ¿Qué más te falta para que te convenzas de que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día y viene por su pueblo? ¿Qué más necesitas ver? ¿O estás como Tomás? Hasta que yo no vea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas misericordias más necesitas en tu vida ver para reconocer que Dios es real? ¿Qué más necesitas? Porque el problema no era que no tenían conocimiento, habían oído lo acerca de los profetas, lo habían visto y sin embargo todavía no podían creer. De hecho, unos creyeron más rápido, otros tuvieron que ver. Y esto nos recuerda al pueblo de Israel en el libro de Romanos, en el capítulo 10, donde Pablo está hablando acerca también de ellos, de su incredulidad en el tiempo de su visitación. Pues a ellos se les hizo pero que muy difícil creer, confiar en que solo en Jesús podía estar su salvación. Ellos creían tanto y tanto en su capacidad de hacer para ser aceptados que Jesucristo le fue una piedra de tropiezo. Pues Dios, para la salvación ahora y para nuestra justificación, era simplemente por la fe. Muchos no pudieron comprenderlo. Y no era que no tenían temor de Dios. Tenían temor de Dios, tenían celo de Dios, guardaban su ley. Para ellos Dios era el único Dios verdadero y por lo tanto no podían concebir. Para ellos Dios es uno. No podían concebir a Jesús y mucho menos que Él fuera el Salvador. Pero Dios estableció que ahora la salvación era mediante la fe. Porque con el corazón se cree para la justificación y con la encarnación de Cristo en el interior se confiesa para salvación. Así que en el corazón se cree. En el corazón es un asunto del corazón para creer. Y todo el que cree en Él no será defraudado. Así la fe es el elemento primordial para nuestra salvación. Y la salvación, esta fe salvadora, viene por el escuchar la palabra. Por eso Jesús entonces comienza a darles a ellos todo una lección, un estudio casi bíblico acerca del Mesías. Y comenzó
a hablar acerca de las escrituras y a citarlas desde la ley de Moisés con los libros de los profetas. Imagínense la clase que estos dos seguidores recibieron a través del maestro. Los instruyó por medio de la palabra que validaba una vez más lo que él cumplió en los días de su carne. Imagínense que en el Antiguo Testamento hay como 300 profecías acerca del Mesías, de Jesús, haciendo referencia a su muerte, su resurrección, su venida, en fin, que él se tomó todo ese tiempo durante ese camino hacia Emaús. Ellos quedaron tan impresionados que le pidieron, le insistieron. En otros relatos dice, lo forzaron prácticamente, no lo querían dejar ir. Ya estaba muy tarde y se estaba poniendo muy oscuro. Y dice la escritura que ellos prácticamente le insistieron y estudiando la palabra, casi lo obligaron. No lo dejaban ir. Qué hermoso, hermano, que estos dos discípulos, aunque no tenían un concepto claro de que era Jesús, pero sentían pasión por la palabra que él estaba hablando. Y esto nos arroja más luz de cómo nosotros ir aprendiendo e ir permitiendo que Jesús se revele a nuestra vida por medio de las escrituras. Dice la palabra misma, escudriñad las escrituras, pues ellas hablan de qué, de mí. Conociendo a Jesús por medio de las escrituras es una experiencia totalmente reveladora, pues esa palabra se va introduciendo en el corazón y va trayendo fe. Y Jesús, por medio de hablar de la palabra, algo comenzó a operar en ellos. Fíjese que no los convenció el relato de otros, sino el relato de Jesús mismo a través de las escrituras. Sigue hablándonos. Queremos saber más. Quédate con nosotros. Aun cuando ellos estaban en aquella condición que sus ojos estaban totalmente cegados y no podían ver a Jesús, pero tenían el deseo de conocerlo. Y se esforzaron y lo forzaron para que se revelara más a su vida. Hoy estamos en este tiempo de reflexión e identificándonos con ellos en alguna medida, con el deseo de que Jesús se nos revele más a nuestra vida. Y podamos también como ellos decirle, quédate conmigo, quiero conocerte más, quiero que te reveles más a mi vida. He oído mucho de ti, pero quiero conocerte personalmente. No lo dejaron ir. No lo dejes ir. No importa lo mucho o poco que sepas de él, no dejes ir ese conocimiento. No lo apagues. No permitas que se desvanezca. No lo sustituyas por otro libro, no lo sustituyas por otro conocimiento. Por el contrario, aunque sea ese Jesús histórico, aunque sea el Jesús que te hayan contado tus padres, aunque sea por referencia, abrázate de eso. Y como dice la Escritura, no apagues ese pábilo que humea.
No apagues eso que aún queda ahí encendido y pídele a Jesús, quédate conmigo. Y pasa de ser el Jesús histórico a ser el Jesús resucitado en mi vida. Y vivifícame. Pues dice la palabra del Señor que la resurrección de Cristo trajo vida. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la resurrección de Jesús provocó que vida en nosotros. Al resucitar Jesucristo, nos ha brindado la oportunidad de resucitar juntamente con Él y por lo tanto pasar en un proceso de transformación. Ese proceso que Él vivió al tercer día, donde pasó de muerte a vida, donde lo muerto tomó vida, donde lo muerto tomó significado y se levantó lleno de poder y de gloria. Esa es la resurrección que cada uno de nosotros como creyentes debemos experimentar en nuestra vida. Fuimos salvos por gracia. La resurrección de Cristo nos dio una nueva vida. Y también, así como Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo totalmente transformado y ya no sujeto a la miseria del pecado, también nosotros nos identificamos con esa resurrección y tenemos la oportunidad de cambio para nuestras vidas y ser transformados juntamente como Cristo fue transformado en este proceso que tenemos en nuestra vida. Porque sí, es cierto que tenemos esperanza de resurrección de los muertos cuando este cuerpo se ha levantado, pero también en el sentido espiritual y emocional podemos ser pasados de muerte a vida, porque el pecado trajo muerte a nuestra vida, trajo muerte física, muerte espiritual, muerte emocional. Y estos dos hombres, aunque todavía no habían experimentado ese proceso de transformación mediante la resurrección de Jesús y tenían un conocimiento del Cristo que fue muerto en la cruz, así hay muchas vidas hoy, que conocen del Cristo que murió en la cruz y lo celebran. Y puede que celebren hoy el día de resurrección sin haber tomado conciencia ni mucho menos experimentar ese segundo proceso. Y allí se quedaron en la tumba con Jesús muertos, sin esperanza, sin consuelo, tristes, como venían estos dos discípulos de camino, llenos de desesperanza, de frustración, de no saber qué camino tomar, muertos. Pero Jesús se les presenta, el Cristo resucitado. Quédate con nosotros. Ya es muy tarde. Y Jesús se fue con ellos. Y al tomar el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Y aunque ellos no estuvieron esa última cena con él en el aposento alto, algo aconteció. Algo aconteció. Jesús se manifestó, se reveló a su corazón y algo sucedió. Mientras lo veían revelándose ahora como el Hijo de Dios resucitado, desapareció. Se desapareció ante ellos. Ellos quedaron totalmente impresionados. Y se dijeron uno al otro, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando en el camino explicando las Escrituras. Así como nos sucedía cuando estábamos con él y nos daba las grandes enseñanzas.
En los días de su carne Jesús enseñaba la palabra allí en el monte de los olivos y les enseñaba en cada lugar, a veces en la barca, a la orilla del río. Y ¿sabe qué? Cuando Jesús hablaba, ardía su corazón. Ardía cuando lo escuchaban. Y cuando Jesús se les reveló, algo aconteció en ellos. Algo ocurrió. Mientras Jesús le hablaba acerca de los profetas, algo acontecía en ellos. Jesús se reveló. Es como habérsele caído las escamas y ahora tener la certeza en su corazón, de que Jesús sí era aquel que ellos habían conocido y en aquel que habían puesto su esperanza. Y dice la Escritura que quedaron totalmente gozosos, llenos de alegría, totalmente convencidos de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y se fueron corriendo a contarle a los demás apóstoles su experiencia. Dice que contaron la experiencia del encuentro con el Jesús resucitado en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Tenían conocimiento de Él, lo habían visto, habían caminado con Él, lo habían escuchado hablar la palabra de Dios. Y sin embargo, tenían la necesidad de que Jesús se les revelara al corazón. Todo lo que ellos tenían era información de Jesús en su mente. En su mente. Pero el asunto era más profundo. Había una necesidad de una experiencia que se estableciera en su corazón. En el corazón. De la misma manera que Jesús esperaba que su pueblo echara a un lado todo el conocimiento, todo el razonamiento y creyeran con su corazón, pero no pudieron. Muchos no lo lograron. Pues dice la palabra que Israel iba en busca de su justificación a través de la ley y no la alcanzó. No la alcanzó porque no la buscaron mediante la fe, sino que quisieron ser justificados por sus obras, como si fuera posible alcanzar la salvación por lo que hacemos. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. No pudieron comprender una salvación tan hermosa, tan viable, tan accesible. No la pudieron comprender. Y en lugar de ser de bendición, fue de tropiezo. Y tal vez para muchos de nosotros también pueda que suceda lo mismo. Haciendo muchas cosas para Él, sin poderlo ver a Él, sin poderlo disfrutar a Él. No pudieron someterse a la justicia de Dios por medio de la salvación en Jesucristo. Pues dice la palabra que todo el que cree en Él será justificado y salvo solo en Jesucristo. Bendito Dios. Dice la palabra
en el libro de Efesios, Pablo eleva prácticamente una oración. Y dice, ustedes estaban muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Efesios 2. Antes vivían practicando la injusticia, dominados por las fuerzas de la maldad que gobierna este mundo, con el mismo espíritu de las personas que desobedecen a Dios. En el pasado, también nosotros nos comportábamos así, viviendo los deseos de la carne y teniendo conductas inapropiadas y malos pensamientos. Nos enojábamos buscando venganza, pero Dios, por su infinita misericordia, nos amó con su inmenso amor sacrificial. Cuando aún estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, la resurrección de Cristo nos dio nueva vida. Si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, no teníamos esperanza. Fue la resurrección de Cristo la que completó la obra salvífica de Dios en Cristo Jesús. Fue esa resurrección la que nos da la oportunidad de un cambio aquí y por toda la eternidad. ¿Cómo entender esta resurrección? ¿Cómo entender lo que aconteció? Pues de la misma manera que aconteció en estos dos seguidores. Hasta que no comprendieron y se convencieron de que Jesús resucitó, entonces no se operó un cambio en ellos. Pero mientras Jesús le hablaba y le explicaba la Biblia, algo sentía que sucedía en sus corazones. ¿Qué poder tiene la palabra para convencer? Cuando hay un corazón dispuesto a escuchar. Esto nos convence una vez más y nos confirma lo que dice la palabra, que el problema no está en la mente, sino en el corazón. Con el corazón se cree para justificación. Es que es con mi corazón que yo entro a esa bendición de salvación. Con el corazón. ¿En qué condición está el corazón? Aquí no se trata de cuánto tú o yo sepamos de Jesús, cuánto conocimiento yo pueda tener de Él, sino de cuánto yo pueda creer en Él. Dice la Escritura, Dios al resucitar Cristo, por fe, también nosotros somos levantados de la condición en la que nos encontrábamos cuando vivíamos sin Él. No puede ser que yo camine y celebre la resurrección de Jesús y no pueda experimentar ese poder que transforma, que no lo conozca. Ellos no lo conocían, pero hicieron algo muy importante. Quédate con nosotros, quédate conmigo, revélate a mi vida. Dile eso hoy a Jesús. Si entiendes que todavía esa experiencia de resurrección y de transformación
no la tienes en tu vida. Dile a sí mismo como ellos le dijeron: sé que eres Jesús de Nazaret. Sé esto de ti, sé esto de ti, sé de aquí, aquí, allá, pero no te conozco personalmente. Quédate conmigo, revélate, no a mi mente, a mi corazón. Yo quiero conocerte. Haz como ellos. Llévalo a tu casa, llévalo a tu aposento y quédate ahí escuchándolo a través de la palabra, a través de su espíritu. Pon un corazón dispuesto a creer. Pero para que esto pueda suceder, algo hizo Jesús primero con ellos. Escúchame bien. Primero les dio la oportunidad de que sacaran todo lo que ocupaba su corazón, todo lo que tomaba espacio en el corazón que impedía que Jesús pudiera habitar en él. ¿Cuán ocupado está tu corazón? ¿Cuánto espacio tiene ocupado que Jesús no encuentra lugar? Jesús primero hizo silencio y los escuchó. Jesús va a hacer silencio para escucharte. Háblale. Cuéntale tu frustración con Él. ¿Cuánto siente que lo buscas y no lo encuentras? Ellos estaban bien tristes, bien decepcionados. Y Jesús los escuchó. Ellos vaciaron su corazón. Prepararon su corazón. ¿Me entienden? Jesús se tomó su tiempo para escucharlos. De igual manera Jesús va a tomar su tiempo para escucharte. Cuán importante es preparar este corazón para que Jesús pueda habitar en él. Por eso el mensaje de Juan el Bautista, el precursor, aquel que iba delante de él, avisando: viene detrás de mí el Salvador. Preparen su corazón. Todo valle será rellenado, todo monte será aplanado, los caminos torcidos serán enderezados, los lugares difíciles de transitar serán nivelados y transformados en caminos planos, y todo ser viviente verá la salvación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Preparen el camino, háganle sendas derechas. Escúchame, no importa en la condición que se encuentre tu corazón. Él es capaz de que por más difícil que se encuentre, es capaz de nivelarlo, estabilizarlo, enderezar todo lo que se ha torcido y transformar cada aspecto de tu vida. Con un corazón dispuesto, sensible, y responder como muchos respondieron a Juan el Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para conocerle? Para que habite. Prepare su mente, su corazón, su disposición a quitar y poner todo aquello que quiera impedir que Él habite en tu corazón. Por eso les decía, devuelvan todo lo que han tomado equivocado. Ordenen su vida
sigan sus enseñanzas. De igual manera Jesús escuchó a estos dos caminantes que iban hablando de él. Su corazón estaba cargado y fue necesario dedicarles un tiempo. Jesús, el mejor terapeuta. ¿Cuántas vidas gastando tanto dinero, invirtiendo tanto tiempo en que un hombre lo escuche, un ser humano? Cuando dice la palabra que el consejero admirable está ahí accesible todo el tiempo, pero en nuestra arrogancia, en nuestra rebelión y en nuestra ignorancia muchas veces escogemos mejor un hombre que al único que es capaz de entrar a lo profundo y sanarlo. Pues Él vino a levantar, a sanar a los quebrantados de corazón, a levantar al afligido. Jesús es el mejor terapeuta que podamos encontrar aquí en la tierra. No es que Él no funcione, es que muchas veces nuestra incredulidad no le permite que se manifieste con todo su esplendor en nuestra vida. Somos tan atrevidos en nuestra ignorancia, tan tontos como le dijo Jesús a estos dos. No sean tontos. Es que no pueden entender que yo soy su esperanza, que yo soy su sanador, que yo soy su libertador. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que se les ha enseñado? ¿Cuántos años tú llevas escuchando de Jesús y todavía se resiste tu corazón a creer en Él? Por la dureza del corazón, dice la palabra. Muchos no es por ignorancia, dice la Escritura, que mucho pueblo judío no creyó en Él, no por ignorancia, no es porque no tuvieran conocimiento, no. Pablo aclara muy bien en su disertación y dice claramente, ¿acaso fue por ignorancia? No fue por ignorancia que rechazaron al Salvador. Fue más bien por la dureza de su corazón. Se resistieron a reconocer el plan de Dios. Dice la Escritura, yo pregunto nuevamente, ¿el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió. Pues primero Moisés dijo de parte de Dios, haré que ustedes sientan celos de gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación sin entendimiento para que les dé ira a ustedes. Luego Isaías se atrevió a decir de parte de Dios, los que no me estaban buscando me encontraron, me manifesté ante los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel dice, todos los días extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Este pueblo no era ignorante de que Dios existía. De hecho, en el capítulo 1 de Romanos dice que lo invisible de Dios se ve claramente visible desde su creación. Ningún ser humano puede decir que Dios no existe porque no lo han visto, pues Él se ha dejado manifestar a través de lo que creó. Pero en nuestra dureza de corazón nos resistimos a reconocerlo. Y comenzamos nosotros a corrompernos aún más por causa de esa dureza.
y de esa soberbia y de esa rebelión, que terminamos entonces en un comportamiento totalmente antinatural, desviado, y Dios lo permite como manifestación y comprobación de nuestra rebelión. Así que Israel, como nación, tenía conocimiento, pero no quiso reconocer al Mesías enviado. Muchos hoy día tienen conocimiento. De una forma u otra han conocido de Jesús, pero se han resistido a reconocerlo en su corazón. Aquel asunto es que no se trata de cuánto tú sabes de Jesús, sino de cuánto tú crees en Jesús. No de cuánto tú sabes, sino de cuánto tú crees en Jesús. Estos dos discípulos se dieron cuenta de que les faltaba esa revelación. Algo faltaba en medio de su frustración, en medio de todo el conocimiento que tenían de lo que habían escuchado y de lo que habían visto. Sabía que algo les faltaba. Y prácticamente esa petición, quédate con nosotros, prácticamente fue una oración de petición que podemos hacer nuestra. Quédate con nosotros. Quédate conmigo. Quiero conocerte más. Quiero que te reveles a mi corazón. Y se lo llevaron para su casa. Llévate a Jesús resucitado en oración y pídele que se revele a tu vida y que te levante de la condición en la que te encuentras con el mismo poder que fue levantado de entre los muertos. Sí, Señor. Con ese mismo poder puede ser levantado de entre los muertos. Oh bendito Dios. Que podamos experimentar en nuestra vida ese poder de transformación y que hagamos de la oración que hizo Pablo en el libro de Efesios. Le pido a Dios, el Padre de gloria de nuestro Señor Jesucristo, que siempre les dé un espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo verdaderamente. Que sean iluminados y abran sus mentes para que vean la riqueza de la herencia que Dios ha preparado para su pueblo y sepan cuál es la esperanza del llamado de Dios en Cristo y conozcan la inmensa grandeza del poder de Dios a favor de nosotros, los que creemos en Él. Y sabemos todo lo lindo que Él puede hacer, ya que su soberanía no tiene fin y su fuerza no tiene límites. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, de todo nombre, no solo en este tiempo, sino por siempre. También sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la llena para que ésta transforme y sea inspiración de salvación al mundo.
que esta oración que Pablo elevó por su pueblo y que hoy también elevamos nosotros al Padre, se haga una realidad en nuestra vida y que la sabiduría y la revelación que tenemos de Jesús cada día sea más iluminada en nuestras mentes, en nuestros corazones, de tal manera que podamos nosotros experimentar el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, también nosotros seamos resucitados, levantados y transformados en la nueva persona que hemos de ser en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para eso invita a Jesús hoy y dile como los caminantes de Emaús: quédate conmigo, revélate a mi vida. Y el mismo poder que te levantó de entre los muertos, órale al Padre para que me levante y se haga una realidad en mi vida. Pues dice la palabra que Jesús descendió a lo más profundo y se llevó todo cautivo, todo aquel que estaba cautivo, lo sacó de las tinieblas y lo puso en un lugar de poder, de autoridad. En otras palabras, así como nos hacemos con Cristo y nos identificamos con Jesús en su muerte, viviendo ahora en una vida de santidad y no practicando el pecado, pues hemos muerto al pecado, también la palabra nos invita a que vivamos y hagamos realidad también la resurrección de Jesús. Muertos al pecado, muertos a todo aquello que nos aleja de Dios, pero vivificados para vivir una vida nueva en Él, la vida plena que Cristo compró a un precio de sangre y que está accesible para todo aquel que crea en Él. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Pídele a Jesús: quédate conmigo y resucítame de esta vida de muerte que llevo. Sácame de este cansancio, de este hastío de vida, pues solamente tú tienes el poder para hacerlo. Hazme de nuevo. Sí, Señor, que tu poder descienda sobre mí y me saques de las tinieblas y me pases a vivir en tu luz. Si tú le pides eso al Señor de corazón, Él es un Dios de amor, de misericordia y de compasión. El hecho de que te encuentres como los caminantes de Emaús no debe alejarte de Él, sino por el contrario. Hagas como ellos, abre tu corazón. Cuéntale tu dolor y te aseguro que tu corazón será iluminado como el de ellos. Que así sea, en el nombre de Jesús.